Me llamo Gabriel, tengo 25 años y nací en un pequeño pueblo cerca de Cedar Rapids, Iowa. Desde hace un par de años trabajo como técnico de reparaciones a domicilio, algo así como un arreglatodo. Puedo reparar desde tuberías hasta enchufes, cerraduras o persianas. No estudié en la universidad, nunca tuve el dinero para hacerlo, pero aprendí gracias a mi padre. Él era carpintero y me llevaba a sus obras desde que tenía 10 años. Aprendí viendo, preguntando y equivocándome. Con el tiempo decidí montar mi propio negocio, Soluciones Gabriel. Mi rutina casi nunca cambia: cargar la caja de herramientas, revisar los encargos en el móvil y recorrer de casa en casa resolviendo lo que la gente no sabe arreglar sola. Algunos días son tranquilos, otros parecen un desastre: piezas que no encajan, materiales que faltan, clientes exigentes. Pero así es este trabajo. Aquel martes comenzó como cualquier otro. Revisé mi agenda y me apareció un pedido nuevo: cambio de cerraduras en una vivienda de lujo. No era algo extraordinario, pero el pago ofrecido era bastante mejor de lo normal. Cuando llegué, me encontré con una casa moderna y elegante, con césped perfectamente cortado y un camino de piedra que llevaba hasta un porche espacioso. Toqué el timbre y al poco se abrió la puerta. Allí estaba ella, Teresa. Tendría unos 38 o 39 años, aunque cualquiera le habría echado poco más de 30. Alta, con el cabello castaño oscuro recogido en una coleta despreocupada, piel clara y mirada firme. Llevaba unos pantalones deportivos oscuros y una blusa sin mangas blanca. Sencilla, pero con una presencia que imponía. «Tú debes ser Gabriel», me dijo con una sonrisa tranquila. «Gracias por venir tan rápido». «Así es. Estoy aquí para las cerraduras», respondí. «Llámame Teresa. Te muestro lo que quiero cambiar». Entré en la casa y me sorprendió lo impecable que estaba: decoración moderna pero acogedora, grandes ventanales que dejaban pasar la luz y muebles caros, pero sin ostentación. Me llevó primero a la puerta principal, donde la cerradura ya estaba vieja y floja, y luego a dos puertas interiores que también quería reforzar. «Hace un par de semanas intentaron forzar una ventana», me explicó. «Desde entonces me siento insegura, y ya era hora de renovar todo esto». Asentí y me puse manos a la obra. Saqué mis herramientas y desmonté los herrajes antiguos. Mientras yo trabajaba, ella se movía por la casa. A ratos se escuchaba música suave, otras veces hablaba por teléfono en otra habitación. Me tomó un par de horas dejar todo listo. Cerraduras nuevas de acero, acabados en níquel mate, firmes y seguras. Me sentí satisfecho al verlas instaladas. Reuní mis cosas y fui hacia la cocina, donde sabía que estaba Teresa. «Todo listo», le dije. «Ya no tendrá más problemas con estas puertas». Ella asintió con gratitud. «Gracias, Gabriel. Me siento más tranquila». Se dirigió hacia su bolso, pero antes de que yo pudiera darle la factura, se detuvo. Me miró directamente a los ojos, y en ese instante noté algo extraño, como si hubiera un mensaje oculto en su silencio. «Quizá deberías quedarte con una copia de la llave también», dijo en tono sereno, pero con un matiz que me descolocó. Me quedé helado. Pensé que había entendido mal. «¿Perdón?», balbuceé, sin saber cómo reaccionar. Ella sonrió, esta vez con un aire juguetón. «Por si alguna vez necesito ayuda y no estoy en casa, o incluso si estoy». Sin dejar de mirarme, dio un paso hacia mí y deslizó una llave brillante en el bolsillo lateral de mis pantalones de trabajo. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el salón como si nada hubiera pasado. Yo recogí mis cosas, la saludé con torpeza y me marché. En el trayecto de regreso, sentía esa llave en mi bolsillo como si pesara una tonelada. Nunca me había ocurrido algo parecido con un cliente. Esa noche no pude dormir. Dejé la llave sobre la mesilla de noche y me quedé mirándola durante horas. Las palabras de Teresa resonaban en mi cabeza una y otra vez. No tenía idea de qué hacer con ella. La mañana siguiente intenté convencerme de que todo había sido una exageración mía. Tiré la llave en un cajón de la cómoda y me repetí en voz baja: «Es solo una clienta rica jugueteando, nada más. No es tu problema». Preparé café y salí a trabajar como de costumbre. Los siguientes días transcurrieron con normalidad. Cambié una grifería que goteaba en un piso antiguo, reparé un ventilador de techo que hacía un ruido infernal y pinté un par de paredes en un garaje. Rutina pura. Sin embargo, por más que intentara concentrarme, no lograba sacar a Teresa de mi cabeza. Recordaba su forma tranquila de hablar, la seguridad con la que se movía por su casa y, sobre todo, aquel gesto inesperado de entregarme una llave como si fuese lo más natural del mundo. 2 semanas pasaron.
Era un viernes por la tarde y estaba sentado en mi camioneta, terminando otro encargo, cuando abrí la lista de contactos del teléfono. Había guardado su número bajo el nombre Teresa Cerraduras, sin pensarlo demasiado. Mi dedo dudaba encima de la pantalla. No usaré la llave, eso lo tengo claro. Eso sería cruzar un límite que no podía permitirme. Pero el deseo de volver a verla era más fuerte que mi buen juicio. Finalmente, me animé a mandar un mensaje. Hola, soy Gabriel. Solo quería comprobar que todo funcione bien con las cerraduras. La respuesta llegó en segundos. Funcionan perfecto. Aunque pensé que no volverías a escribirme. Sentí un vuelco en el estómago. Antes de que pudiera procesarlo, llegó un segundo mensaje. Si no estás ocupado, ¿por qué no pasas un rato? Me quedé inmóvil al volante, dudando. Lo lógico habría sido ignorarlo. Lo sensato era borrar la conversación y seguir con mi vida. Pero no lo hice. Encendí el motor y conduje directo hacia su barrio. Llegué y, como la primera vez, los robles alineaban la calle y el portón de hierro se abrió tras su control remoto. Toqué el timbre, me negué a usar la llave. Cuando abrió la puerta, llevaba unos vaqueros y un suéter gris claro. El cabello suelto caía sobre sus hombros. Su sonrisa era la misma que me había perseguido en sueños durante días. Me preguntaba si regresarías, dijo con tono ligero. Tragué saliva. Tenía que saber qué quiso decir con aquello de la llave. Ella me hizo pasar y enseguida noté que la casa parecía distinta, más cálida, con un olor tenue a vainilla mezclado con madera. Nos sentamos en la isla de la cocina, y me sirvió café. La conversación fluyó con sorprendente naturalidad, sobre el clima, sobre su jardín, sobre mi trabajo. Poco a poco empecé a relajarme. En un momento, Teresa ladeó la cabeza y me miró fijamente. ¿De verdad no usaste la llave? Negué con la cabeza. No podía. No me parecía correcto. Su sonrisa se amplió, genuina. Eso habla bien de ti, Gabriel. Charlamos durante más de una hora. Luego abrió una vitrina y sacó una botella de vino. ¿Prefieres cambiar el café por algo más fuerte? Dudé un segundo, pero acepté. Sirvió 2 copas de vino tinto oscuro y nos movimos al salón. Allí sonaba un suave jazz. El sofá crema nos acogió mientras las palabras iban dando paso a silencios cada vez más cargados. En algún instante entendí que había cruzado una línea invisible. Y aún así, no me levanté para marcharme. Aquella noche no pasó nada fuera de lo común, pero la tensión estaba en el aire, como si ambos supiéramos que algo inevitable se estaba gestando. Me despedí con un nudo en la garganta, y mientras conducía de regreso a casa, sentí que estaba metido en un juego cuyas reglas no terminaba de comprender. Los días posteriores fueron un torbellino. Seguía con mis reparaciones rutinarias: cambiar una lámpara en un local, arreglar un enchufe en mal estado, reforzar una viga de madera en un porche. Todo mecánico, sin chispa. Por dentro, mi mente volvía siempre a Teresa. Una semana después, recibí un mensaje inesperado en el móvil. Abriré una botella de vino esta noche. No tienes que venir, pero si quieres compañía, la puerta estará abierta. Me quedé mirando esas palabras durante largos minutos. Tenía la llave guardada, recordándome que existía una entrada distinta, más peligrosa. Me repetí que lo mejor era ignorar el mensaje, que no debía involucrarme. Pero el volante de mi camioneta giró solo, como si otra fuerza me dirigiera hacia su casa. Era de noche cuando llegué. Las luces cálidas de su salón iluminaban la fachada. Me quedé en el porche, la llave fría en mi mano. Podía dar media vuelta y desaparecer, pero no lo hice. La giré en la cerradura y entré. Dentro, el ambiente olía a vainilla y canela, y sonaba un blues suave. Teresa apareció descalza, con unos pantalones negros y un suéter ancho color crema que dejaba al descubierto un hombro. Así que usaste la llave, dijo con una media sonrisa, sin rastro de reproche. No respondí. Solo cerré la puerta y acepté la copa de vino que me ofreció. Nos sentamos en el sofá, más cerca que la vez anterior. Hablamos de anécdotas graciosas, yo de clientes que me pedían arreglar cosas imposibles, ella de su trabajo como agente inmobiliaria y de compradores que aparecían con exigencias ridículas. Entre risas, el ambiente se volvió cada vez más íntimo. No sé en qué momento exacto cambió la dinámica, pero de repente los silencios pesaban más que las palabras. Ella dejó la copa sobre la mesa, se recostó contra el respaldo y me miró fijo. Hace mucho que no dejo entrar a nadie en mi vida, susurró. Pero contigo es distinto. Mi corazón golpeaba en mis oídos. Podría haberme levantado, excusarme,
marcharme como un profesional. Pero me quedé. Esa noche fue un torbellino de confesiones a media voz, risas entrecortadas y silencios prolongados. Al amanecer, desperté en su cama, con la luz filtrándose por las cortinas y ella dormida a mi lado. Me vestí en silencio y me marché sin despertarla. Mientras conducía hacia mi apartamento, la realidad me golpeó de lleno. Había traspasado un límite. No sabía qué significaba para ella ni para mí, pero ya no había vuelta atrás. Durante los días siguientes intenté convencerme de que había sido un error, un momento de debilidad que no se repetiría. Me sumergí en el trabajo, instalé ventiladores, cambié cerraduras, reparé goteras. Pero cada tornillo apretado y cada tabla clavada solo me recordaban que estaba mintiéndome. No podía sacarla de mi cabeza. 4 días aguanté. Esa fue mi resistencia. La tarde del quinto, no soporté más y le escribí. ¿Estás por ahí? La respuesta llegó casi inmediata. Sí. Ven si quieres. Estoy en casa. Y volví a caer. A partir de esa noche, lo nuestro se volvió una costumbre peligrosa. Nunca volví a usar la llave, siempre tocaba el timbre. Ella me abría con esa sonrisa tranquila, como si me hubiese estado esperando todo el día. Pasábamos horas en la cocina tomando vino, cenando comida para llevar o simplemente conversando. A veces mirábamos películas antiguas que yo jamás habría elegido por cuenta propia. Ella me mostraba clásicos en blanco y negro, y yo me quejaba de que no entendía nada. Reíamos, y eso nos acercaba aún más. Otras veces la velada terminaba en su dormitorio, y al amanecer me iba en silencio, con la sensación de vivir una doble vida. Por la mañana era Gabriel, el hombre confiable que arreglaba puertas torcidas y grifos goteando. Por la noche era alguien distinto, atrapado en un secreto que nadie conocía. Intentaba no pensarlo demasiado. Le conté cosas de mi pasado que nunca había compartido, cómo me frustró no poder estudiar, cómo a veces sentía que cargaba el peso de todo solo. Ella me escuchaba sin interrumpir, con una calma que desarmaba cualquier defensa. También compartía retazos de su historia. Me dijo que había llegado a la ciudad 2 años atrás, buscando empezar de nuevo. Salí de una relación complicada, confesó una noche, sin dar muchos detalles. Decía que había tenido citas ocasionales, pero ninguna valiosa. Y luego añadía con voz suave. Contigo es distinto. Yo quería creerle. Y en parte lo hacía. Pero había algo extraño en esa casa tan impecable. Ninguna foto familiar en los muebles, ni cuadros con recuerdos. Todo demasiado perfecto. Una vez, mientras buscaba un abridor de botellas en un cajón del pasillo, encontré un reloj de hombre caro. Otro día, un abrigo masculino escondido en el fondo del armario. Cuando le pregunté, se rió y dijo que eran restos de un ex que nunca volvió a recoger sus cosas. Lo acepté sin discutir, aunque dentro de mí esa explicación no terminó de convencerme. El secreto, que al principio era emocionante, comenzó a pesar. Yo salía de su casa al amanecer como un ladrón, con el corazón agitado, y en mi interior crecía una duda cada vez más difícil de ignorar. Recuerdo especialmente una noche en la que, entre velas y copas de vino, la miré fijo y pregunté: Teresa, ¿por qué nunca hablas más de tu vida? De tu familia, de tus amigos. Ella bajó la mirada, sonrió apenas y respondió: porque me gusta lo que tenemos. Prefiero no arruinarlo con complicaciones. Pude haber insistido, pero no lo hice. Tenía miedo de romper la ilusión que, aunque frágil, me mantenía atrapado. Así que seguí guardando silencio. El tiempo pasó. Semanas en las que me sentía enredado en 2 mundos. El Gabriel público, trabajador y serio. Y el Gabriel secreto, que cada noche caía más profundo en algo que no podía definir. Hasta que, sin darme cuenta, me descubrí pensando que me estaba enamorando. Y eso me asustó más que cualquier cosa. La certeza de que me estaba enamorando me golpeó una madrugada, mientras ella dormía con la cabeza sobre mi pecho. No pude pegar ojo. Me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que había ignorado, las señales extrañas, los silencios, las respuestas esquivas. Y una voz en mi interior me repetía: esto no va a terminar bien. Al día siguiente me marché antes de que despertara. Conduje con las manos aferradas al volante, los nudillos blancos, como si esa presión pudiera darme claridad. Pero no lo hizo. Solo me dejó más confundido. Intenté refugiarme en el trabajo. Instalé ventiladores, reparé un viejo porche, cambié azulejos en un baño. Saludaba, cobraba y seguía adelante, como un robot.
Pero cada tornillo que apretaba era un recordatorio de que estaba en un hilo del que no sabía cómo bajarme. El contacto con mis amigos empezó a resentirse. Dejé de salir con Joel, mi mejor amigo, el que siempre me llamaba para tomar unas cervezas los viernes. Ignoraba los mensajes de mi primo, que solía burlarse de mí por trabajar demasiado. No le contaba nada a nadie. Lo nuestro con Teresa era un secreto absoluto, y por alguna razón me aferraba a esa clandestinidad como si fuese parte del encanto. Pero los detalles raros seguían apareciendo. Una máquina de afeitar en el baño que no era suya. 2 colonias distintas en la cómoda de su habitación. La sombra de una vida masculina que nunca terminaba de explicarme. Cada vez que pensaba en preguntarle en serio, me frenaba. Tenía miedo de que la verdad arruinara lo que compartíamos. Me decía, quizá de verdad son cosas de un ex que dejó aquí sus pertenencias. No lo compliques. Una noche, entre velas y copas de vino, reuní el valor y le pregunté: Teresa, ¿por qué no me cuentas más de ti? Nunca hablas de tu familia, ni de tu pasado. Ella dejó la copa a un lado y se recogió las piernas en el sofá. Sonrió débilmente. Porque no quiero que lo que tenemos cambie. Me gusta así. ¿No es suficiente? Quise insistir, pero sus palabras me dejaron paralizado. Y como un cobarde, me callé. Seguimos viéndonos. Las cenas improvisadas, las películas antiguas, las conversaciones que se alargaban hasta el amanecer. El secreto se volvió rutina, y la rutina me atrapó más de lo que quería admitir. Hasta que llegó la caída. Era un martes cualquiera. Había pasado todo el día reparando una terraza de madera para una pareja mayor. Al terminar, como siempre, le escribí un mensaje. Acabo de terminar. ¿Quieres que pase esta noche? Los puntos suspensivos aparecieron en la pantalla, desaparecieron y volvieron a aparecer. Finalmente, llegó la respuesta. Gabriel, no vengas. Mi marido está de vuelta. Sentí que el aire me abandonaba. Releí esas palabras una y otra vez. Mi marido. Nunca lo había mencionado. Nunca había un anillo, ni fotos, ni nada. Y sin embargo, allí estaba la verdad, golpeándome como un martillazo. Me quedé en la camioneta, inmóvil, con el corazón acelerado. Quise llamar, exigir explicaciones, presentarme en su casa y pedir respuestas. Pero no lo hice. En su lugar, bloqueé su número, borré las conversaciones y eliminé su contacto. Esa misma noche llegué a mi apartamento, abrí el cajón y miré la llave plateada. La observé durante un buen rato, como si pudiera hablarme. Luego la lancé a la basura. Los días posteriores fueron un infierno. Apenas comía, apenas dormía. Iba a los trabajos como un autómata, sonreía lo justo, cobraba lo justo y volvía a casa vacío. Joel, mi amigo, notó enseguida que algo andaba mal. Tío, tienes mala cara. ¿Qué te pasa? Me preguntó un sábado por la tarde. Nada, solo estoy cansado, mentí, evitando mirarlo a los ojos. En realidad, estaba destrozado. No solo por Teresa, sino por mí mismo. Me había dejado arrastrar por algo que desde el principio sabía que era frágil, arriesgado y, en el fondo, equivocado. Ignoré todas las señales porque quería creer en la fantasía. Quería sentirme importante, elegido, necesario. Y ahora pagaba el precio. Los primeros días fueron de rabia. Me enfurecía pensar que me ocultó a su marido, que me utilizó como un pasatiempo secreto. Pero esa furia pronto se transformó en otra cosa: claridad. Entendí que no se trataba solo de ella. Yo también había fallado. Crucé líneas que juré no cruzar. Cedí a la tentación y me engañé a mí mismo creyendo que podía terminar bien. Una noche, sentado en mi sofá gastado, respiré hondo y lo asumí. Esto fue una lección. Dura, dolorosa, pero necesaria. Me prometí 3 cosas. Nunca volver a ignorar las banderas rojas. Respetar mis propios límites y los de los demás. No conformarme con silencios donde deberían haber respuestas. Con el paso de las semanas, la herida empezó a cerrar. El hambre regresó, el sueño también. Retomé mis costumbres: salir a correr temprano, preparar mis propios desayunos en lugar de café recalentado, aceptar la invitación de Joel para una cerveza. Reímos de tonterías como antes, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí humano otra vez. De Teresa no volví a saber nada. Nunca intentó buscarme. No la vi en la calle ni en tiendas del pueblo. Era como si hubiese desaparecido. Y, en el fondo, lo agradecí. Esa puerta debía quedarse cerrada.
Seguí trabajando. Cada cliente nuevo era un recordatorio de que aún era Gabriel, el reparador confiable, el que solucionaba los problemas de otros. Y aunque yo no siempre podía arreglarme a mí mismo, al menos había aprendido que la próxima vez sería diferente. Me gustaba pensar que ahora era un poco más fuerte, un poco más sabio. No me volví cínico, pero sí más cuidadoso. Sabía que la vida me pondría nuevas pruebas, nuevas personas, nuevas historias. La diferencia era que ahora estaba dispuesto a observar con los ojos abiertos, no con la venda de la ilusión. Un domingo por la tarde, mientras repasaba mi agenda de la semana, me descubrí sonriendo. Hacía mucho que no lo hacía sin esfuerzo. Me di cuenta de que, a pesar del dolor, seguía en pie. Y eso bastaba. La llave ya no existía. La había tirado y con ella se fue un capítulo de mi vida que nunca pensé que viviría. Pero me dejó algo más valioso que cualquier objeto, una lección tatuada en la memoria. El tiempo siguió su curso. La herida dejó de doler como un corte abierto y se volvió más bien una cicatriz que, aunque visible, ya no sangraba. Me acostumbré a la rutina sin Teresa. Mis días se llenaban de tareas sencillas: reparar una cerca caída por el viento, cambiar el motor de una persiana, instalar un extractor en una cocina. Eran trabajos comunes, pero ahora los valoraba más. Me daban estructura, me recordaban quién era y lo que había construido con mis propias manos. De vez en cuando, al pasar por ciertas calles de su barrio, la imagen de su casa regresaba a mi mente. Recordaba la fragancia de vainilla, la luz cálida de las velas, su mirada fija sobre mí. Pero en lugar de nostalgia, lo que sentía era distancia. Como si todo hubiese ocurrido en otra vida, con otro yo. Un viernes por la tarde, Joel insistió en que lo acompañara a un bar nuevo en las afueras. Dudé al principio, pero acepté. Allí, entre música baja y risas, conocí a gente nueva. Una chica llamada Clara se me acercó para preguntarme de qué trabajaba. Cuando le conté que era reparador, soltó una carcajada. «Entonces eres el hombre que todo el mundo necesita, ¿no?». Su comentario me hizo sonreír. Y me di cuenta de que, por primera vez desde todo aquello con Teresa, me sentía libre para responder sin cargar con un secreto en la espalda. Pasamos la noche conversando, y aunque no hubo promesas ni fuegos artificiales, había algo fresco en la naturalidad de ese encuentro. En los días siguientes, continué enfocándome en mi negocio. Empecé a organizar mejor mis cuentas, a invertir en herramientas nuevas y a publicitarme más en redes locales. Había comprendido que si quería avanzar, no podía quedarme atrapado en el pasado. Cada paso que daba hacia adelante era un recordatorio de que el mundo no se detuvo por lo que pasó, y yo tampoco. Aún así, la experiencia con Teresa seguía ahí, como una advertencia silenciosa. Recordaba sus sonrisas, sí, pero también la sensación de caminar en un terreno minado sin saber cuándo estallaría. Me prometí que nunca volvería a entrar en una historia donde las reglas no estuviesen claras. Quería transparencia, quería verdad. Y si eso significaba esperar más tiempo para encontrar a la persona adecuada, lo aceptaba. Una tarde, mientras arreglaba una cerradura en un apartamento viejo, me encontré pensando en mi padre. Recordé cuando me decía: «El trabajo bien hecho es lo único que siempre te va a dar paz». Tenía razón. Aunque el corazón estuviera hecho un desastre, aunque la vida se complicara, saber que había reparado algo útil para alguien me devolvía calma. Ese día, al terminar, guardé mis herramientas y me quedé un momento mirando el atardecer. El cielo se pintaba de naranja y púrpura, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: gratitud. No necesitaba respuestas de Teresa. No necesitaba cerrar la historia con una última conversación. El cierre ya estaba en mí. Con el paso de los meses, aprendí a convivir con la cicatriz que había dejado Teresa. Ya no me quemaba, pero me recordaba lo fácil que es perderse en ilusiones. El negocio, por suerte, iba mejor que nunca. Me llamaban de barrios nuevos, incluso de pequeños comercios que necesitaban alguien de confianza para reparaciones constantes. Cada encargo era una oportunidad de demostrarme que todavía podía avanzar sin mirar atrás. Un sábado, mientras instalaba una lámpara en la casa de una pareja joven, la clienta me dijo algo que me sorprendió. «Se nota que disfrutas lo que haces. No muchos trabajan con tanta paciencia». Esa frase me acompañó todo el día. Y comprendí que tenía razón, mi trabajo me mantenía de pie. Había convertido mi habilidad en una forma de vida, y eso era algo de lo que estar orgulloso. Una noche, ya en casa, me encontré ordenando papeles viejos. Sin darme cuenta, abrí el cajón donde alguna vez guardé aquella llave plateada. Ya no estaba, claro. La había tirado hacía tiempo,
pero la memoria seguía ahí. Me quedé mirando el cajón vacío y pensé en lo simbólico de ese hueco, un espacio que antes ocupaba un objeto cargado de dudas, ahora libre, disponible para otra cosa. En paralelo, mi relación con Joel volvió a la normalidad. Había notado mi ausencia en aquellos meses, y aunque no le conté toda la verdad, le confesé que había estado enredado en algo que no valía la pena. Él rió y dijo: «Te lo dije 1000 veces, mantente alejado de los problemas disfrazados de oportunidades». Sus palabras sonaron a broma, pero tenían un peso real. Clara, la chica que conocí en el bar, comenzó a aparecer más en mis pensamientos. Empezamos a hablar por mensajes, primero de manera casual, luego con más frecuencia. No era nada serio, pero la diferencia era clara, todo con ella era abierto, transparente, sin secretos. Eso, por sí solo, ya me parecía un respiro enorme. Hubo una tarde en que pasé por el barrio de Teresa por trabajo. Mi cliente vivía a apenas 2 calles de su casa. Durante el trayecto, mi mirada se desvió inevitablemente hacia la fachada que tantas veces había visitado. Las persianas estaban cerradas, el jardín un poco descuidado. No sé si ella aún vivía allí o si todo había cambiado. No me detuve. No había motivo. Seguí conduciendo, con la convicción de que esa parte de mi vida debía permanecer atrás. Esa noche, al regresar a mi apartamento, me sentí extraño. No triste, no enojado, sino en paz. Como si por fin hubiese pasado la última prueba, mirar hacia lo que me atrapó y seguir caminando sin volver. Me senté en el sofá, miré mis manos llenas de marcas de trabajo y sonreí. Eran manos de alguien que construía, no de alguien que se quedaba atrapado en ruinas. Los meses se transformaron en un año. El recuerdo de Teresa se fue diluyendo como una foto vieja, hasta quedar solo como una lección que no necesitaba repasar todos los días. Ya no soñaba con ella, ya no me despertaba pensando en qué significaba aquella llave. La llave había sido un inicio extraño, pero también un símbolo, la entrada a un mundo que no me pertenecía. Con el tiempo entendí que yo había buscado en ella algo que en realidad debía buscar en mí: seguridad, propósito, pertenencia. Y al no encontrarlo, me aferré a un espejismo. Ahora lo veía claro. Mi negocio, Soluciones Gabriel, creció más de lo que imaginé. Empecé a contratar ayuda en algunos proyectos grandes. Invertí en un pequeño taller para organizar materiales y herramientas. El chico que una vez acompañaba a su padre a las obras, se había convertido en alguien capaz de sostener un oficio y una reputación por cuenta propia. Esa idea me daba orgullo, y también calma. Con Clara las cosas avanzaron despacio, sin prisas. Compartimos cafés, paseos y largas charlas. Ella era distinta a Teresa en todo: espontánea, abierta, sin misterios. No trataba de seducir con silencios ni con enigmas. Simplemente estaba ahí, clara como su nombre. Y yo, que había aprendido a desconfiar de lo que se oculta, lo valoraba más que nunca. Una tarde, mientras arreglaba un columpio en el patio de una familia, un niño pequeño me miró trabajar y preguntó: «¿Siempre sabes cómo arreglar todo?». Reí y le respondí: «No siempre. Pero intento aprender de cada error». Al decirlo, entendí que no solo hablaba del trabajo, sino también de la vida. Nadie lo arregla todo, pero sí podemos aprender de cada grieta, de cada caída. La última vez que pensé en Teresa fue una noche lluviosa, al pasar frente a la papelera del edificio donde tiré aquella llave. Recordé el sonido metálico al caer entre las bolsas, y me di cuenta de que ese fue el verdadero final. Yo mismo lo había decidido. No ella, no su silencio, no su marido. Fui yo. Y eso me devolvió una sensación de control que había perdido. Ahora vivo con la certeza de que lo más valioso no es que alguien te abra una puerta con una llave secreta, sino saber cuáles puertas debes abrir y cuáles mantener cerradas. La historia con Teresa me dejó cicatrices, sí. Pero también me dejó un rumbo más claro: ser honesto conmigo mismo, no dejarme atrapar por lo que brilla en la superficie, y tener el coraje de cerrar capítulos antes de que me consuman. Hoy sigo siendo Gabriel, el reparador. Pero no solo de cerraduras, paredes o grifos. También de mí mismo. Y aunque no todo se puede arreglar con un destornillador, aprendí que con tiempo, paciencia y voluntad, incluso las heridas del corazón pueden encontrar su lugar. La vida sigue. Y yo también.